Muy bien, tenemos con nosotros a Héctor Aguililla. Ustedes lo recuerdan, él ha estado aquí varias veces, fue diplomático, 8 años destacado en Siria, llegó a ocupar, yo creo que el segundo puesto en la misión de Cuba en ese país. Estuvo también como diplomático en Irán, conoce perfectamente esa zona, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, gracias. Y tenemos a Joseph Hague, que es analista internacional, que ha peleado además en el terreno ahí con las armas, que es oriundo del Líbano. ¿Y ha estado en Siria también? No, combatí contra los sirios, pero no estuve allá. Bueno, más o menos. Qué enredo, ¿no? Lo que hay ahora mismo. Vamos a empezar con la nueva estrella, ¿no? Del panorama internacional, y lo digo con cierta ironía, el jefe rebelde que ha entrado en Damasco en olor de multitudes y que habla de paz. Adelante. إخواني الكرام، نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه فيؤمنوه ومن فر فلا يدركوه. والحمد لله رب العالمين. Bueno, la letra está muy chiquita, ni idea de qué dijo. ¿En qué idioma está hablando? Que está hablando en árabe y dijo que él, con el poder de Dios, van a lograr liberar a la ciudad de Homs. Esto fue al inicio de la... Antes de llegar a Damasco. Antes de llegar a Homs. Esto después de Alepo, después fue Hama y después Homs. Ah, sí, Homs fue la tercera ciudad. Ok. A ver, Héctor, si me permite empezar un poco con Joseph. La pregunta que parece simple o simplista, pero que es la que se hace cualquier persona que no es un especialista en el tema. ¿Este hombre es bueno o es malo? Mira, este hombre tuvo un pasado cuestionable. Ajá. Hay una recompensa de Estados Unidos, ¿no? $10 millones por su cabeza, por haber participado con Abu Musab al-Zarqawi al inicio de la entrada de la tropa americana en Irak. Pero el tipo no quedó mucho tiempo con ellos y fue a Siria cuando empezaron los problemas en Siria. Entonces, desde aquel tiempo no tuvo participación ni con Al-Qaeda ni con Al-Nusra como organizaciones yihadistas. Entonces, pero la recompensa siempre estuvo allá. Ahora, según la inteligencia de Turquía y de Qatar, el tipo fue preparado. ¿Turquía los ha apoyado? Sí, lo tiene apoyado ahora. Y Qatar también, que fue el tipo reformado, y ellos garantizan que no va a volver al pasado de él. De hecho, él lo dijo abiertamente, él reconoció públicamente que él fue a un momento dado miembro de Al-Qaeda, pero él se dio cuenta que su pueblo Siria no necesita una organización yihadista como la de Al-Qaeda. Al contrario, él quiere operar en Siria como un nacionalista sirio y no como un yihadista sirio. Y hasta el momento, todo lo dicho fue hecho, hasta el momento. Todos los parámetros dados por él, por una junta de inteligencia que se hizo en el sur de Turquía, a donde tienen los rebeldes tienen el centro de operaciones. Estuvo presente el jefe de la inteligencia turca, el jefe de la inteligencia de Qatar, jefe de la inteligencia americana, el señor Burns de la CIA, y 2 funcionarios de la inteligencia árabe de Emiratos y Arabia Saudí. Y le dieron los parámetros para la operación, y hasta el día de hoy podemos decir que todos los parámetros entregados no ha fallado, porque no hubo ni ataques a civiles, no hubo destrucción de instalaciones de gobierno, y hoy mismo entregó el poder a un primer ministro tecnócrata, bien educado,
que fue probado en la provincia de Idlib para manejar la provincia y ha dado un buen trabajo y ahora lo apuntaron o lo dieron el gobierno de transición en Siria. Eso podría explicar lo que vamos a ver a continuación, que es un Netanyahu, podría decirse que amistoso. A ver. במקביל אנחנו פועלים למדיניות של שכנות טובה. אותה שכנות טובה שקיימנו כשהקמנו כאן בית חולים שדה שטיפל באלפי סורים שנפצעו ונפגעו במלחמת האזרחים. מאות ילדים סורים נולדו כאן בישראל. ובכן אנחנו שולחים את אותה יד של שלום לשכנינו הדרוזים, קודם כל להם, הם אחים של אחינו הדרוזים במדינת ישראל, ואנחנו שולחים גם יד של שלום לכורדים, לנוצרים ולמוסלמים שרוצים לחיות בשלום עם ישראל. אנחנו נעקוב בשבע עיניים אחר ההתפתחויות, נעשה מה שצריך כדי להגן על גבולנו ולהגן על ביטחוננו. Antes de pasar con Héctor, Joseph, de todas maneras, hay tropas israelíes, lo estoy leyendo en el New York Times, entrando en Siria. No, hay una zona de amortiguación. A las alturas de Golán. A las alturas del Golán, que había los cascos azules ahí, y es una zona desmilitarizada. Pero los cascos azules se retiraron y quedó esta zona libre. Entonces Israel dio orden para su ejército avanzar estos 14 kilómetros para dejar la zona de amortiguación para defender la frontera israelí. A ver, pero el New York Times, vamos a ver si lo ponemos, porque yo tenía esa confusión y estaba en esa discusión. Desde ayer están en las alturas de Golán, reforzando, pero cuando el New York Times dice que han entrado desde el año 73, desde la guerra de Yom Kippur, por primera vez, tropas israelíes en territorio sirio. 14 kilómetros que yo te menciono. Pero eso es distinto, entonces es un poquito amarillista el titular del New York Times, claro, ¿no? Porque ahora, claro, tú sabes cómo son la prensa, quieren darle eso, pero no, fue muy claro la declaración, hay que ver la declaración del Estado Mayor israelí y del gobierno. Dijo, nosotros vamos a entrar a la zona de amortiguación para proteger la frontera israelí, para que no la ocupen los yihadistas. Claro, vamos, y también han bombardeado, y eso lo vamos a ver. Eso sí. Todas las instalaciones relacionadas con Irán y con el gobierno de Assad. Muy bien. Héctor, usted que vivió 8 años en Siria como diplomático, ¿cuál es su primera impresión con todo lo que ha sucedido? Quiero meter en la cabeza de Héctor Aguililla, ¿qué debe estar pensando? Bueno, la primera impresión que yo tengo es que este señor, el Bashar al-Assad, a diferencia de su padre, pues perdió el control del gobierno y... Cuando usted estaba allí, era su padre el que gobernaba. Exacto, Hafez al-Assad, que tomó el poder en el 71, o sea, en el 70 o 71. Yo fui en el 76, él estaba en el poder todavía, pues él murió en el 2000. Claro. Entonces, Hafez al-Assad tenía un control superior, porque bueno, él tuvo una formación militar, él fue jefe de las Fuerzas Armadas, fue ministro de Defensa, antes de dar el golpe de Estado y ser presidente. Y tenía mucha gente posicionada de confianza en posiciones importantes de la inteligencia y de todo tipo de las principales posiciones del país, del partido Baas. Lo controlaba todo. Es un partido socialista, por cierto. Partido socialista árabe. Ajá. Si no es el socialismo marxista. No, claro, porque socialismo sí. que, por cierto, da más participación porque tiene una economía mixta, había economía privada y economía estatal. Y aunque era una dictadura, no monopolizaba No era totalitaria. No era totalitaria, exactamente. Y entonces mi primera impresión es esa, que el hijo de él, pues bueno, en realidad estaba supuesto a sustituir a Hafez al-Assad, el hijo mayor, que se llamaba Basil al-Assad, pero muere en un accidente en la carretera para el aeropuerto, y entonces se ven obligados a traer a Bashar al-Assad, que es este señor que huyó ahora, que se graduó de oftalmólogo en Londres, él residía en Londres, y lo traen para Siria para que sea sustituto del padre. En el 99 él incluso va al frente de las tropas sirias en el Líbano y después expulsa a Ali Dua, que era jefe de la inteligencia militar, porque era como una competencia para la presidencia. Y entonces muere el padre, que ya venía con problemas de corazón hacía rato,
Jafar al-Assad. Nosotros teníamos la embajada frente al palacio. Y cada vez que había un problema, incluso el hermano Rifat, que trató una vez hacerle un golpe de Estado, aquellos nos bloqueaban. La embajada cubana está frente por frente a la entrada del palacio. Entonces, Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar, porque yo estoy seguro que Joseph está curiosísimo de saber la participación directa de Cuba en Siria, que eso yo la conozco, pero es diferente escucharla de la boca de primera mano, ¿no? De primera mano. Vamos a una pausa. Por cierto, soldados rusos se han quedado atrapados en Siria en varias bases militares y veremos qué es lo que está diciendo Moscú. Hablando de cómo se complica la situación, hay varias bases rusas en Siria, se han quedado con soldados atrapados ahí. Esa no es imagen, este es otro tema, ¿no? Totalmente distinto. De hecho el Kremlin está diciendo que van a negociar, que están dispuestos a defender. Me dice Héctor que conoce el tema de las bases rusas en Siria. Bueno, sí, tengo información de que, tú sabes, ellos hicieron en el 2007 un acuerdo de rentaron las bases esas por 49 años. Una base naval en Latakia o en Tartus y la base aérea. Una base aérea. Ajá. La base naval creo que está en Tartus y la aérea en Latakia. Exacto. Están ahí cerca. Entonces esas bases, ellos acostumbraban ya a tener por lo menos 50 aviones que hacían, bueno, cuando los rusos estuvieron respaldando a Jafar al-Assad, que hicieron ataques y murieron mucha gente con la aviación rusa, hacían hasta 2 vuelos diarios cada avión. Sí, no es que despegaban de Rusia, estaban ahí mismo. Ahí mismo, cerca de, claro, ese era el frente de ellos para el Mediterráneo. De ahí ellos incluso abastecían muchas operaciones de ellos en África, de los rusos. Así que tanto la base naval como la aérea jugaban un doble papel de respaldo al régimen de Jafar al-Assad, de Bashar al-Assad, y a la vez su papel en el Mediterráneo, su influencia en el Mediterráneo y en África. Ahora, yo quiero que usted me interprete. Bueno, tenemos al vocero del Kremlin hablando, ¿o es solo la nota del periódico? ¿No? Vamos a verlo. По поводу Сирии. Надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Хмеймиме и в Тартусе? И идут ли переговоры об этом с новым руководством Сирии? Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будут у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los rusos están dispuestos a negociar con el nuevo poder? ¿Que se quieren quedar allí? Yo no creo que están dispuestos. Yo estoy seguro que ya negociaron con quien venga y con las otras partes, que sean los turcos o los del Golfo Árabe y los mismos rebeldes. Rusia aseguró por adelantado que su base militar naval y su base militar aérea, las dos van a quedar en manos de Rusia. Pero no esta van a gente fue víctima de la aviación rusa y va a admitir... No importa. Las bases van a quedar y Rusia va a quedar también con el contrato de exploración de petróleo, gas y petróleo en Siria. A cambio de esto, levantó Vladimir Putin el manto de protección del gobierno Assad. Si no fuera... ¿Cree que los rusos entregaron a Assad? No entregaron, pero dijeron no te vamos a apoyar en contra de los rebeldes. Claro, para que caiga en manos de los rebeldes. No lo querían proteger, porque los rusos jugaron un papel intermediario durante años, los últimos 2 años, después de hacer pasar una resolución de Naciones Unidas, el 2254, para resolver el conflicto en Siria. Pero al-Assad rechazó categóricamente participar en la implementación de esta resolución, que Rusia y China no vetaron en Naciones Unidas, al contrario, votaron por ella, y por ello se dio cuenta Putin que Assad es un mentiroso. Bueno, se dice que Assad fue cautivado o encerrado por Irán,
pero al mismo tiempo pedía la protección de Rusia. Entonces ahí... Sí, no se fue a Teherán, se fue a Moscú. Se fue a Moscú, pero Moscú a ese momento no podía intervenir en Siria defendiendo al gobierno de Assad en contra de todo el occidente. Ya es demasiadas frentes para él y le dijo que no te vamos a apoyar. Y la señal que nos dio que verdaderamente no lo van a apoyar es que el Estado Mayor sirio se retiró de la ciudad. No, solamente combatieron en Alepo. En Hamá, en Homs, en Damasco, se retiraron del terreno completamente. Ahora, las bases rusas están en un territorio que los rebeldes no entraron, que es la costa de Siria, una franja de los alawitas y de los cristianos de Siria, que no han entrado los rebeldes ahí. Esto va a ser en una negociación en el futuro. A ver, Damasco es, según los historiadores, la ciudad más antigua habitada continuamente del mundo. Estamos hablando de 8.000, 6.000 años. Hay quien dice que hasta 11.000. 14.000, entre 8 y 14 es lo mismo. Para ahí han pasado todos los imperios. Ningún abuelo de nosotros nos puede contar. No, han pasado todos los imperios, ¿no? Sí. Incluyendo el imperio persa, después el imperio romano, el imperio de Alejandro Magno, que derrotó a los persas primero, el imperio otomano, que hasta la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este nacionalista, y es mi pregunta, es el que cree que Siria, que es anterior a Israel, Palestina, Jordania, que todo eso es la gran Siria, ¿no? De alguna manera podrían intentar reclamar esto. Siria no era la gran Siria. La palabra gran Siria fue inventada por los otomanos. Ajá. Porque ellos tenían un gobernador, un sultán, como estábamos hablando con Enrique antes, un sultán que era el sultán de toda esta región y la llamaban la Gran Siria. Pero si nos echamos para atrás, 1500 años... Ya estaba conquistada por los musulmanes antes de que cayera Constantinopla. Claro, pero los musulmanes llegaron ahí al año 500. Ajá. Pero aquella época, el año 500, había una Siria que estaba existente. Separado de ello había un Irak, que había desiertos de miles de kilómetros entre los Porque dos. trasladaron la capital a Bagdad en una época. Y después tienes la costa del Mediterráneo, que es el Líbano, desde Siria, Líbano, Israel, y todo eso, pero eran separados, no era el mismo gobierno, eran como que enclaves independientes todos. Pero digo, esa idea de un gran país. Egipto y Siria una vez hicieron una unificación. Claro. Como si fuera un país. Ahora, cerraron el canal de Suez, lo nacionalizaron. Sí, eso puede entenderlo, claro. Yo creo que es parte de los resultados después de la Primera Guerra Mundial, que entonces el Imperio Otomano. Francia, la Liga de las Naciones da a Francia y Líbano, Siria y Líbano a Francia. ¿Y a Inglaterra? Y Inglaterra coge lo que es Palestina y Israel. Palestina, Israel, Egipto. y Jordania. Y Jordania. Y Egipto. Ahora bien, después en la Segunda Guerra Mundial ya viene la época que empiezan a independizarse. El Líbano se independiza 43. en el 43, Siria en el 46, también Irak en esos años. Empiezan a independizarse todos esos países y se crea el movimiento nacionalista, que incluso se crea lo que es el Partido Baas, con las figuras estas de Aflaq, George Aflaq y Asiri, ¿no? Asiriri. Él tenía un colega que después, con el tiempo, se dividen, porque hay una sección que estaba por la unidad árabe que tú mencionabas. Por arabismo. El arabismo con la unidad esta con Egipto. Es que eso es con Nasser. Que estaba Nasser en Egipto. ¿Amigo de Fidel o no? Incluso Nasser mete preso a Hafez el-Assad. Claro. Porque Hafez el-Assad estaba en la sección de Siria de nacionalismo. Ajá. No estaba en contra de la Unión. El panarabismo. Y estuvo unos meses preso por nacer en Egipto. En Siria. Entonces, la pregunta es si este nuevo liderazgo va a reivindicar como una amenaza para Israel, No, digo yo. al contrario, hoy hizo el discurso de la victoria. Lo hizo en la mezquita de los Umayyadas en Damasco y ha mandado
un mensaje contundente a Irán, que no quiere participación de Irán en nada en el país. Fue enemigo de ellos. Enemigo de ellos. Es más, la única embajada que fue asaltada en Damasco hace 2 días fue la embajada de Irán. Pero él mandó indirectamente mensajes a Estados Unidos, a Israel y a los otros países vecinos, que quiere las mejores relaciones, quiere la independencia, la integridad del territorio sirio y quiere dar derechos a todo el mundo igual. Así Pero que el padre de Bashar al-Assad, cuando entró, tenía el mismo discurso. no tenía discurso, llegó, mira, llegó con señor, sangre, efectivamente, hizo un golpe militar. Él está tratando de adoptar una posición neutral. Sí. Y no ataca, es decir, no tiene beligerancia contra los Estados Unidos ni contra Rusia. Acuérdate que él es sunita, que la mayoría de la población de Siria es sunita, mientras que en Irán son chiitas. Sí. ¿Qué clase de enredo? A ver. Entonces, ¿qué quiere decir que eso? Que ellos no son amigos de los iraníes, por ninguna ni... Pero tampoco de los americanos, ¿eh? Porque Ahora, ¿qué pasa? No, yo creo, en mi opinión, que por supuesto tienen una tendencia fundamentalista, sunita, pero que no son muy de fiar. Es decir, aunque han mostrado una actitud moderada y neutral, y yo creo que precisamente por eso tú ves que Israel y Estados Unidos se han mantenido alerta. Israel se movilizó, se metió en la franja esa al lado de la frontera siria, de Golán, bombardeó los lugares donde habían armas químicas y biológicas para que no puedan ser usadas por los extremistas, porque hay que acordarse que también hay metidos extremistas ahí. Todavía está el Estado Islámico, ISIS, que Estados Unidos precisamente le bombardeó. ya hoy ISIS tenía puntos de control en las calles. Ahí En hay una zona pequeña, pero sí, la tienen Entonces, ahí. a ver, Pero como el tema es complejo. Israel por un lado bombardea esos lugares donde habían cohetes y habían armas químicas y biológicas. Mandaron. Y Estados Unidos atacó campamentos del Estado Islámico Claro, de pero ISIS también ayer. con la B-52, no cualquier Ayer, hoy bombardero fue, ¿no? que mandaron. Célebre de cuando la guerra. Sí. A ver, el tema es complejo, a ver cómo logramos explicar bien. Yo quiero hablar de Cuba, porque Cuba se ha colocado, pregunto yo, si en el lado equivocado de la historia, y que aprovechar que tenemos a Héctor aquí para que nos cuente un poco de la relación de Cuba con el régimen que acaba de caer, pero el oportunismo con que pasa de un bando para otro, con tremenda tranquilidad.